Ok, iglesia, vamos a continuar con la serie de la grandeza de Dios que hemos estado predicando, hemos estado enseñando. Y prácticamente hoy vamos a la enseñanza número 20. Hoy prácticamente estaríamos cumpliendo 5 meses de estar enseñando sobre la doctrina de Dios, de la grandeza de Dios. 5 meses donde yo espero de todo mi corazón de que Dios nos haya hablado y enseñado de quién es Dios, de cómo es Dios. Porque muchas veces la gente piensa o cree conocer a Dios, pero cada uno tiene su pensamiento de Dios y nosotros a la hora de conocer a Dios debemos de verlo a la luz de la palabra de Él. No hay otra forma de poder conocer a Dios sino a través de su palabra. Y ahora que hemos estado estudiando su palabra, hermano, yo creo que si hay algo que debemos de darnos cuenta es de cuán grande realmente es Dios y, como dice su palabra, cuán inescrutables son sus caminos, a la par de nosotros que somos seres finitos, pequeños y que a veces nunca vamos a llegar a entender por completo cómo es Dios realmente. Pero sí entendiendo que Dios es un Dios grande y maravilloso que está con nosotros. Y en el tema de hoy, para los que anotan la palabra, el tema de hoy es lo que el mundo piensa de Dios. Hemos estado viendo por 5 meses aproximadamente todo lo que la Biblia nos enseña en relación a ese Dios maravilloso. Pero quiero referirme hoy y la próxima semana, si Dios nos da vida, a lo que el mundo piensa de Dios. ¿Qué piensa el mundo de Dios, hermanos? Muchas de las cosas de lo que el mundo piensa de Dios, yo creo que también eran cosas que usted y yo antes pensábamos de Dios. Y hoy yo quiero tratar ese tema o empezar a hablar sobre este tema. Para el creyente, para nosotros como creyentes, yo creo que no hay duda. Si usted realmente le ha entregado su vida a Cristo y usted ha conocido al Señor, se te ha presentado en el camino en tu vida, yo creo que para usted no hay duda de la existencia de Dios. Yo creo que no puede haber duda. En un creyente no puede haber duda de la existencia de Dios. Yo hace 18 años atrás, antes de haber conocido al Señor, yo creía que Dios existía. Pero no lo conocía como le conozco hoy. Y hoy en mi corazón no hay la más mínima duda en mi corazón de que realmente Dios existe, de que Dios es real. ¿Por qué? Porque le he sentido en mi vida. Porque Él ha tocado mi corazón, Él ha quebrantado mi corazón, hermanos. Por eso, en la adoración, en la alabanza, oiga, es imposible a veces, por lo menos en el caso mío, no llorar, que no salgan lágrimas de mis ojos, de poder alabarle, adorarle, exaltarle al que vive por siempre, entendiendo que Él es el Señor. Y a veces inclusive tirarme al suelo y llorar y decirle solamente: Señor, recibe gloria, porque le conozco. Porque sé quién es Él, el Señor de mi vida, el que me ha perdonado todos mis pecados. A pesar de que nadie merece la salvación, pero Dios nos ha perdonado. Amén. Entonces, para nosotros no hay duda de la existencia de Dios. Sin embargo, para los no creyentes la existencia de Dios no es clara. Para los no creyentes la existencia de Dios no es clara. Vamos a ver algunas filosofías que el mundo tiene con relación a Dios. Vamos a ver algunas filosofías que el mundo cree en relación a Dios. ¿Qué son filosofías? Vamos a ver esta palabra, primeramente filosofía, porque tal vez muchos no entienden qué es la palabra filosofía, la filosofía del mundo. La palabra filosofía es un término de origen griego que se compone de 2 vocablos, o sea, dividido en 2 partes, que es filos y sofía. Filosofía. Esa palabra filo significa amor. Y la palabra sofía significa pensamiento, sabiduría o conocimiento. En otras palabras, esta palabra filosofía significa el amor por la sabiduría, el amor por el pensamiento o el amor por el conocimiento. Pero el amor por el conocimiento, el punto es basado en ideas humanas. Ideas humanas, o sea, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y de ahí, hermanos, para ponerles solamente un ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han oído la teoría de la evolución. ¿Cuántos han oído sobre la teoría de la evolución?
Ok, el mismo pensamiento humano le ha puesto a esta palabra la teoría de la evolución. ¿Por qué la teoría? Porque es un pensamiento humano donde es simplemente eso, es una teoría, es una suposición. Puede ser que sucedió de esta manera, pero no hay seguridad. Mientras que para nosotros, como creyentes, hermanos, nosotros no tenemos solamente una filosofía de mundo, de un pensamiento de mundo, sino que nosotros, por medio de la verdad de Dios, absoluta de Dios, nosotros vemos la primera página de la Biblia y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para nosotros no es una filosofía, no es un pensamiento humano. Es una realidad. Dios creó los cielos y la tierra e hizo el hombre a imagen y semejanza de él. No es una filosofía. Hermanos, y es interesante porque vamos a ver por la palabra cómo la Biblia nos habla de que tengamos cuidado con las filosofías. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Nuevo Testamento. Y vamos a ver lo que le dice Pablo a esta iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice la Biblia, dice Pablo hablándole a los colosenses, a la iglesia de Colosas, y él les dice: mirad que nadie os engañe. Oigan esto, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías. Acabamos de ver esa palabra, amor al conocimiento, pero basado en la razón humana del hombre únicamente. Dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Oiga, huecas sutilezas. Huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Wow. Hermanos, si es interesante, aquí Pablo le advierte a la iglesia que tenga cuidado de las filosofías del mundo. Hermanos, es interesante que hoy en día nuestros jóvenes, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, o nosotros tenemos donde le damos enseñanza a los niños y le damos enseñanza de la predicación de la palabra también a los jóvenes de alguna manera en la iglesia. Hermanos, pero un niño, imagínense nada más esto, un niño que no se críe en un hogar cristiano, donde él nunca haya escuchado la palabra, donde él nunca lo hayan llevado a recibir la palabra, el evangelio, hermanos, y este niño crece y llega al colegio y llega a la universidad, donde ahora le enseñan filosofías, donde le dicen: Dios no existe, Dios es mentira, Dios no es real, nosotros fuimos producto de la evolución, la teoría de la evolución, nosotros venimos y descendemos del mono. Hermanos, imagínense una persona sin Dios en este tipo de filosofías. Ahora, voy a ponerlo de otra forma, imagínense ahora el choque que puede tener esa filosofía en el mundo de un joven que, aunque él haya escuchado el evangelio, ahora llega a una universidad, llega a un colegio y ahora le están enseñando todo lo contrario de lo que él siempre había escuchado. Y se lo dicen de una forma que suena creíble, pero que es simplemente una teoría. Y Pablo dice: tengan cuidado con las filosofías del mundo, conforme a las cosas del mundo y no conforme a Cristo y a su palabra. Por eso nosotros tenemos la única verdad y es su palabra. Esta es la verdad de Dios, no hay otra verdad. Para nosotros la Biblia no es una teoría, para nosotros los creyentes la Biblia es una absoluta verdad de Dios. Amén, iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3 del 19 al 20. 1 Corintios capítulo 3 del 19 al 20. Aquí viene hablando el apóstol Pablo también a la iglesia de los Corintios.
Primera de Corintios 3, del 19 al 20. ¿Me dicen amén, iglesia? Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Y oiga lo que dice la misma palabra de Dios en relación a la sabiduría del mundo. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, ellos se creen muy sabios. Pero Dios los prende en esa misma sabiduría. Esa misma sabiduría, antes de ayudarles a volverse a Dios, más bien los hacen, ¿cómo le digo? Los hace creerse superiores a los demás. Y se hacen más bien soberbios y arrogantes a creer que Dios existe, de que es real. Dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Versículo 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, no sirven. Por eso usted oye de las teorías de la evolución, del Big Bang. Ellos no pueden creer de que realmente Dios existe y Dios creó el universo y creó todas las cosas que hay. Y la Biblia nos enseña muy claramente, y lo hemos visto, que todas las cosas existen por Él fueron creadas y para Él existen, para nuestro Dios. Amén. Ok, vamos a ver, hermanos, dos teorías, o dos filosofías más bien, de lo que el mundo cree de Dios, y ambas son contrarias, completamente contrarias. Hay, la primera que vamos a ver, la primera filosofía es el ateísmo. El ateísmo. Yo no sé si todos entienden lo que es ateísmo. La palabra ateísmo es un término griego de 3 componentes, está dividido en 3 componentes, y es la primera palabra a, que es equivalente a sin. La primera palabra a, equivalente a sin, luego teos, que se traduce a Dios, y luego ismo, que es sinónimo de doctrina. O sea, esta palabra ateísmo significa doctrina que niega la existencia de Dios o de cualquier divinidad. En otras palabras, el ateísmo es Dios no existe. Dios no existe. Hermanos, sí es interesante porque este tipo de filosofía es una de las filosofías que en el tiempo posmoderno que estamos viviendo es una de las filosofías que está agarrando más fuerza cada vez más. Cada vez en el mundo que estamos viviendo, menos personas creen que Dios existe. Cada vez es más natural y ver el ateísmo creciendo, negando la existencia de Dios. Hace muchos años atrás, usted tiene que recordarlo, hace muchos años atrás todavía nuestros abuelos o nuestros padres, hermanos, eran gente temerosa de Dios, que creía en Dios. Estamos viviendo en la generación, hermano, esta generación que está creciendo y las futuras generaciones son las generaciones más ateas que vienen. Una generación sin Dios, completamente. Dios no existe. Y creer en Dios, hermanos, para el mundo en este momento, creer en Dios para muchos es de tontos. Es de tontos. Va a llegar el momento donde a nosotros los cristianos, si Cristo no ha venido, el mundo nos va a señalar y nos va a ver como gente retrasada por creer en Dios y seguir los fundamentos de Dios en su palabra. Porque cada vez más el mundo está atacando al cristianismo, donde ahora todo es el humanismo. El hombre es el que tiene que gobernar, que tiene que reinar, y cada uno en su propio derecho sin Dios. Ahora, me fui a investigar esto, hermanos, porque esto es interesante. Según el último estudio internacional hecho por la Gallup,
en 57 países, arrojó como resultado que un promedio de estos 57 países, el 13% de su población se identifica como atea. O sea, de cada 100 personas, 13 personas definitivamente dicen: yo no creo en Dios, yo no creo que Dios exista. 13 personas. Y de su población, oigan esto, se identifican, el 13% como ateas, mientras que el 23% se consideran como no religiosa. ¿Qué significa no religiosa? O sea, yo sé que Dios seguro existe y Él está allá, pero yo no tengo denominación, yo no busco a Dios, no me interesa ir a una iglesia, no me interesa nada que tenga que ver con la Biblia. Yo creo que Dios existe, pero déjelo ahí queditico, yo voy a hacer de mi vida lo que me dé la gana. Un 23%. Y esto va en aumento. Un 23%. O sea, de cada 100 personas, 23 personas no les interesa nada que tenga que ver con religión, no les interesa a Dios. Saben que Dios existe, tal vez que sí, allá está, pero no me interesa. Increíble. Ahora, y el país que encabeza la lista de ateos, hermanos, es interesante porque es China. En ese país de China, el 61% de los ciudadanos dicen no creer en Dios. Oigan, el 61%, o sea, más o menos de cada 100 personas, 60, 61 personas dicen Dios no existe. Y es interesante porque es uno de los países más ateos, pero también es donde hay más dioses. Es interesante. Tienen dioses como el gato, montones de dioses tienen. Pero también es uno de los países más ateos. Eso se lo puede encontrar, hermanos, en Internet. El Internet no sirve solamente para meterse a ver Facebook. Ahí podemos sacar cosas muy importantes. Hermanos, este es uno de los, como dije antes, una de las filosofías del mundo que está agarrando más fuerza todavía. Estamos viendo una sociedad que va en decadencia, donde el ateísmo es el que va creciendo cada vez más, cada vez menos personas creen en Dios, de que realmente Dios existe. Y vamos a ver qué dice la palabra en relación a esta filosofía. Dice la Biblia, vamos a ir al Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, 1. Salmo 14, 1. Salmos 14, 1. ¿Lo tenemos, iglesia? Salmos, la mitad de su Biblia, Antiguo Testamento, ahí se encuentra Salmos y dice la palabra en el Salmo 14, 1, y vea que tiene como título necedad y corrupción del hombre. Y dice el Salmo 14, 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hermano, y eso es lo que cada vez estamos viendo más, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio en su corazón, porque el problema del hombre está en su corazón. No hay Dios, dice el necio, se han corrompido. Hermano, yo no sé si usted lo ha visto, al pasar de los días, de los años, cada vez, hermano, estamos viendo una sociedad cada vez más corrupta. Una sociedad donde hoy, hermanos, matar a una persona, hermanos, es como nada. Eso no tiene, el ser humano no tiene valor, a nadie le interesa el ser humano, la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es lo que el hombre le hace tener temor o respeto por la vida de otra persona si no es Dios mismo? Hermanos, si no tenemos a Dios como centro de nuestras vidas y dentro de la misma sociedad, hermanos, simple y sencillamente lo que queda es lo que la palabra dice, la corrupción del hombre, y es lo que estamos viendo actualmente.
El hombre se está corrompiendo. Cada vez más se está corrompiendo, y por eso la Biblia enseña que el final de los tiempos será como los tiempos de Noé. Y cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia y vamos a ver los tiempos de Noé, nosotros nos encontramos donde dice la palabra que de continuo en el corazón del hombre era solamente el mal. Era solamente el mal en el corazón del hombre. Al hombre no tener a Dios, que es el estándar moral y es el que puede darme temor a mí para hacer las cosas. Si yo quito a Dios, hermanos, ¿qué me queda? Simplemente el hombre haciendo de él mismo un Dios, viviendo a su antojo, a hacer lo que él le dé su gana, como él quiera vivir. Hermanos, si lo estamos viendo aún en los jóvenes, lo estamos viendo lamentablemente en los niños, en los jóvenes que van para arriba. Ellos hoy quieren hacer lo que quieran. Que no tengan freno, que no tengan ley. Hermanos, una de las luchas más grandes que vamos a tener, o tenemos la iglesia cristiana en este momento, es realmente enseñarle el evangelio a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, por lo que viene. Y muchos padres de familia no se interesan tan siquiera de traerlos a la iglesia, que se congreguen y por lo menos escuchen algo acá. Y eso es lamentable. Bien lamentable. Estamos viendo una sociedad sin Dios y nuestros hijos, nuestros jóvenes, hermanos, están metidos, están envueltos en medio de esa sociedad que les está enseñando Dios no existe. Si usted cree en Dios como joven, usted es un tonto, usted es alguien que no tiene cerebro, no sé cómo lo ponen ellos, porque Dios no existe. Y todavía nosotros como padres, tal vez no dándoles ejemplo a nuestros hijos, a nuestros niños, de que amen a Dios, de que realmente Dios existe. Antes era muy normal, yo no sé cuántos de ustedes, de los abuelos, de los padres, era normal que tenían que ir, los hijos tenían que ir a la iglesia. Tenían que ir a la iglesia, aún en la iglesia tradicional, pero tenían que ir a la iglesia. Yo me acuerdo aún, donde, bueno, en el caso de nosotros no, pero yo me acuerdo en la casa, mis abuelos siempre poner el rosario a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Haciendo la salvedad, la diferencia, hermanos, pero la gente era temerosa de Dios, y a los jóvenes, a los niños se les metía que tuvieran que buscar a Dios, que creyeran en Dios. Y hoy en día no vemos eso en nuestra sociedad. Estamos viendo una sociedad cada vez más atea, sin Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa palabra se está cumpliendo. Yo no sé cuántos de ustedes lo ven, hermanos, cada vez es más difícil predicar el evangelio. Cada vez es más difícil traer a alguien a la iglesia. Cada vez es más difícil para una mujer hablarle la palabra a su esposo y que se congregue. Cada vez es más difícil para un padre o padres de familia poder traer a sus hijos a la iglesia. Cada vez es más difícil. Pero lo que ellos escuchan allá en las escuelas, en el colegio, en la universidad, lo absorben. Filosofías huecas del mundo, pero lejos de la verdad de Dios y de la doctrina de Cristo. Amén, iglesia. Romanos capítulo 1 del 18 al 20. Romanos capítulo 1 del 18 al 20. Hermanos, esta palabra, igual la que acabamos de leer del Salmo 14, hoy en la mañana estudiándole, yo siempre repaso lo que voy a dar en la mañana, y se me venían las lágrimas, sentía dolor en mi corazón de ver una gran realidad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La misma iglesia en ese momento la está jalando tantas cosas, la está absorbiendo. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20. ¿Lo tenemos, iglesia?
Dice la palabra, porque la ira de Dios, oigan esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, dice la palabra. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, oigan, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que Pablo está hablando aquí es de que como toda la creación de Dios es el testimonio vivo y claro de que Dios existe. Y el hombre ve toda la creación de Dios y a pesar de eso, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Usted se imagina a Dios que creó todas las cosas y ver al hombre diciendo, usted no existe? Cuando Él dice, pero ¿cómo si les he dado evidencia? El mismo hecho de que ustedes caminen, de que ustedes existan, son evidencia de que yo existo, de que yo soy real. Yo los he creado. Y aún así el hombre se revela contra Dios y dice la palabra, de modo que no tienen excusa. Por eso aquel día llegarán delante del trono de Dios. Porque la Biblia dice que todos compadecerán ante el tribunal de Cristo. Y toda rodilla ahí un día, hermanos, no muy lejano en el tiempo de Dios, pero un día toda rodilla se va a doblar delante de Él y va a confesar, realmente tú eres Dios y tú existes. Aunque hoy lo nieguen y cada vez más el mundo vaya en decadencia, negando la existencia de Dios, un día van a estar delante de Él. Un día va a llegar. Hermanos, como decimos nosotros popularmente, le va a pasar la del chancho, la del cerdo. El día se le va a llegar, ¿verdad? Más para este tiempo de diciembre. El día se les va a llegar a pesar de que no creen en Dios. Porque dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó en toda la creación, hermanos. Esa es una filosofía muy fuerte de hoy en relación al ateísmo. Y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, otra filosofía que también ha tomado mucha fuerza de alguna manera, que también existe, y esta filosofía se llama politeísmo. Ya vimos ateísmo. Ateísmo es Dios no existe. No existe Dios, no hay nada. Ahora politeísmo. La palabra politeísmo es un término griego que se compone de tres palabras. Poli, que significa mucho o muchos, teos, Dios, y ismo, doctrina. O sea, doctrina que cree la existencia de muchos dioses. Ahora, primero que no creen en Dios, muchos que no creen en Dios, y hay otra filosofía, es de que hay muchos dioses. Muchos dioses. Hermanos, y es interesante porque cuando hablamos de que hay muchos dioses en la iglesia tradicional, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, hermanos, hay santos para todo. Hay muchos dioses. A mí me hace gracia que inclusive una vez oí que había un santo para los delincuentes, para que ellos le pidan. Yo no sé cuántos sabían eso. Hay un santo, a mí me causó gracia. ¿Usted se imagina a un delincuente pidiéndole al santo, oiga, por favor, ayúdeme a que me salga bien el robo, la matanza? Por Dios. O sea, no le veo sentido, pero existe. Hermanos, a tal punto que para todo hay dioses, que aún hasta los santos tienen un santo. Yo he oído por ahí. Los borrachos tienen un santo, se llama Sanjón. Todos tienen un santo.
Hermanos, entonces pasamos de un extremo al otro extremo. Pasamos de que la gente no cree en Dios a otros que creen más bien en un montón de dioses. En un montón de dioses. Politeísmo, muchos dioses. Doctrina que cree en la existencia de muchos dioses. Hermanos, y esto ha pasado siempre a través de la historia. Siempre ha habido culturas, naciones, no sé cómo decirlo, reinos que ellos han tenido, han sido gobiernos politeístas donde ellos creen en un montón de dioses. Ejemplos de eso es Egipto, o lo que eran las regiones de Egipto en ese tiempo. Algunas divinidades de ellos eran, oiga, esto es interesante, del pueblo de Egipto. Ellos tenían, el dios más popular de ellos se llamaba Ra, que era dios del sol. Se llamaba Ra, dios del sol, al cual se unió Amón, otro dios, que era el dios Tebas, y surgiendo así dice, el dios Amon-Ra. Y eso era un dios egipcio, o sea, es interesante porque yo no sé cuántos vieron, yo por lo menos vi a una fábula pequeño que se llamaba Los Thundercats. No sé cuántos vieron esa fábula. Y me hace gracia porque en esa fábula, el villano de esa fábula era Mon-Ra y vivía en una pirámide. Es interesante porque estudiando esto fue lo primero que se me vino a la mente. O sea, ese personaje de esta fábula era un dios muy conocido en el pueblo egipcio en aquellos tiempos. Qué interesante eso, ¿verdad? Y ese era un dios para ellos. Este dios, Amon-Ra. Había otro dios que se llamaba Anubis, dios del infierno, representado como un hombre con cabeza de chacal. No sé cuántos han visto eso en las inscripciones egipcias. Con cara de chacal, como un coyote. ¿Lo han visto? Negro, el negrillo. Ok, ese se llamaba Anubis, dios del infierno, representado como un hombre con cabeza de chacal, y tenía un gran papel en el culto a los muertos. Oigan, había otro dios que se llamaba Tot, inventor de la escritura y dios de la sabiduría, este dios. Había otro que se llamaba Abes, patrono de la cámara nupcial y el parto, representado como un pineo gordo y feo. Interesante, ¿verdad? Era gordo y feo, pero ese era ese dios también que ellos tenían. Tenían otro dios que se llamaba Kepli. Dice que es el escarabajo. Es un escarabajo, dice. Una de las formas de dios solar representaba la eterna renovación, la inmortalidad representaba. Otro dios era Maat, diosa del derecho, personificación de la justicia, y se presentaba como una mujer con grandes alas. Otra era Bastet, diosa de la guerra. Bastet, diosa de la guerra, representada como un gato. También, yo no sé cuántos han visto también eso en las inscripciones egipcias. Un gato, una mujer, es femenina y es un gato. Hermano, es interesante todo eso en esta cultura de religión egipcia, porque cuando el pueblo de Israel está esclavo en Egipto, ¿se acuerdan de que Dios envía plagas sobre el pueblo de Egipto? Y es interesante que ustedes, estudiando ya bien detenidamente la palabra, hermanos, ellos tenían cantidad de dioses, los egipcios. Y en un momento, cuando llega Moisés a decirle a Faraón que deje ir al pueblo de Israel para que vayan a servir a Jehová en el desierto, ese Faraón, él dice, ¿y quién es Jehová? Yo no lo conozco. Yo no sé quién es ese Jehová para que yo los deje ir, para que vayan a darle en culto. Hermanos, y ahí es donde empiezan a venir las plagas sobre Egipto. Y es interesante que todas las plagas de Egipto, la mayoría de las plagas eran con animales, porque todos esos animales, el pueblo egipcio los tenían como dioses. O sea, ¿qué era lo que Dios estaba diciéndole a Faraón? Yo soy el Dios verdadero porque yo gobierno aún a los dioses que ustedes tienen. Wow.
Hermanos, Dios estaba mostrando que Él era el Dios verdadero. A pesar de los dioses que ellos tenían, el pueblo de Egipto, en este caso, Dios al mandar todas esas plagas a través de esos animales, lo que Dios estaba mostrando era que Él era el único Dios verdadero, porque la Biblia dice que solo hay ¿cuántos dioses? Un solo Dios, creador de todas las cosas. Y Él es soberano, que ya lo vimos. Él gobierna todas las cosas. Aún la creación de Él, hermanos, que hoy adoran y los ponen como dioses, Él dice, no, eso yo lo creé, yo lo gobierno, porque yo soy el Dios verdadero. Amén, iglesia. Eso es interesante en relación a lo que son los dioses. Politeísmo. Hermanos, me metí un poco más y ahora quiero que veamos así muy rápidamente lo que son los dioses de los griegos y de los romanos. Yo no sé cuántos de ustedes han oído de la mitología griega. Y en la mitología griega hay cantidad de dioses. Y luego los romanos adoptaron los dioses de la mitología griega, porque primeramente los que reinaban era el imperio griego, y luego los romanos llegan y ellos son los que conquistan el imperio griego, e inclusive a veces se hace una mezcla de griego-romana. Pero el imperio romano es el que empieza a extenderse y a agarrar fuerza en un momento de la historia, que es ese momento de la historia antes de Cristo, en este caso. Porque cuando Cristo viene, el imperio romano era el que predominaba para esa época. Pero es interesante cómo pasan los dioses de una filosofía griega a una filosofía o mitología romana. Y vamos a ver algunos de estos dioses, de ese montón de dioses, hermanos, que tenían. Y vamos a ver algunos de ellos que son muy conocidos para nosotros, o por lo menos los hemos oído. El dios mayor que ellos tenían, de los griegos, era Zeus. Era Zeus, era el dios mayor que ellos tenían. Zeus era como el máximo dios, Zeus. Luego vino el imperio romano, y el imperio romano le cambió el nombre de Zeus y lo adoptaron como su dios también, y le pusieron el nombre de Júpiter. El dios Zeus se convirtió en el dios Júpiter, y este era el dios del cielo y soberano de los dioses olímpicos. Pues recuerden que las olimpiadas se establecieron en Grecia. Ellos fueron los que iniciaron las olimpiadas. Y ellos tenían sus dioses en ese caso también. Entonces Zeus pasó a ser Júpiter en la mitología del griego a la romana. Luego otra que ellos veneraban era la diosa Hera. Y este Hera también pasó a ser Juno. Este Juno, reina de los dioses, diosa del matrimonio y la protectora de las mujeres casadas. Esta Hera. Hermanos, ahora, yo no sé si ustedes ven acá y empiezan a oír nombres, por ejemplo, Júpiter, Juno, y así vamos a ver algunos de ellos, hermanos, porque yo no sé cuántos de ustedes saben de que todos los días que nosotros tenemos en el calendario, y aún los meses, hermanos, tienen que ver con dioses paganos. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tienen que ver con un dios pagano. Y aún creo que los meses también, y aún los nombres de los planetas, tienen que ver con dioses paganos. O sea, el politeísmo es algo que ha entrado en la sociedad y nosotros lo hemos visto como normal. Hermanos, pero aún los días, los meses y aún los nombres de los planetas tienen nombres de dioses. Dioses paganos que no existen, que son creados por el hombre, pero no son el Dios verdadero. Otro es Afrodita. En la mitología griega, Afrodita, luego Afrodita pasó a ser Venus. Afrodita pasó a ser Venus, diosa del amor y de la belleza, que es Afrodita. Luego viene otro personaje, otro dios griego, y es Hades. Este Hades, luego los romanos lo tomaron y lo adoptaron como Plutón. Dios de los muertos, Señor de los ricos. Dios de los muertos y Señor de los ricos.
Hades, Plutón. Otro nombre es Poseidón. Esa era la mitología griega, Poseidón, y Poseidón luego en la mitología romana lo toman y le cambian el nombre a Neptuno. Y ambos son Dios del mar, Dios del mar. Luego sigue Atenea, en la mitología griega, Atenea, luego se le cambia el nombre a Minerva, diosa de las ciudades griegas, de la industria y de las artes, diosa de la sabiduría, diosa de la guerra. Dice, patrona del arte y de la agricultura y de las labores feministas o femeninas. Ok, otro, Ares. Ares se le cambia el nombre a Marte. Ares, griego Ares, y lo adoptan los romanos y es Marte, dios de la guerra, rey de los dioses, y su esposa Hera. Otro nombre de un dios es Hefesto. Hefesto en la mitología griega, y después llega a ser Vulcano, que significa dios del fuego y de la metalurgia. Artesano de los dioses, fabricaba armaduras, armas y joyas. Otro dios conocido es Hermes. Ese sí le pusieron el mismo nombre en ambas filosofías, griega y romana. Es Hermes, es el mensajero de los dioses, Dios del comercio, protector de comerciantes y pastores, dice. Es Hermes. Otro dios que es muy interesante, hermanos, es el dios Eros, en la mitología griega. Eros, y este dios se le cambia en la mitología romana a Cupido, dios del amor, que se celebra el día de San Valentín, ¿verdad? Día del amor y la amistad. Ese es Eros o Cupido, dios del amor, ¿verdad? Todos creo que han visto, ¿verdad? Con una flechilla, ¿verdad? Ahí tirando para que se enamoren. Y no, y ¿saben qué es el punto, hermanos? Que nosotros compramos eso. Nosotros compramos eso, o sea, nos venden esa idea y nosotros nos compramos eso. Nosotros tenemos esa idea de un angelillo con una, ¿cómo es que se llama? Con una flecha, ¿verdad? Un arco, gracias, con un arco tirando para flechar de amor a la gente, o sea, y nosotros nos compramos eso, la gente cree eso, y todo esto viene de mitología griega y romana, de dioses paganos, y nosotros creemos todo eso, y el día de San Valentín, ay, el día del amor y la amistad, y todo eso tiene un trasfondo pagano, y todavía para terminarle de hacer pagano y comercial, ¿verdad? Porque ahí hacen su dinero. Y nosotros nos compramos eso. A tal punto, hermanos, que es interesante que usted ve, hay hombres que agarran y le dan sopa de muñeca a la esposa, ¿verdad? La maltrata, la golpea, y en el día de San Valentín le lleva un arreglo de flores, chocolate, y ¡ay, qué lindo! Y la mujer se derrite, oiga, y vive dándole. O llega y es infiel a su esposa, y viene el día de San Valentín y van a ir igual, le compra un obsequio y la lleva a cenar, oiga. Nos compramos eso cuando la Biblia enseña de que un hombre debe de amar, respetar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y eso es cuando? Todos los días. Eso es todos los días, iglesia. No solamente ese día. Amén. Ok, otro dios pagano de la mitología griega es Némesis. Némesis dice que es la diosa de la venganza. Némesis. Esa le dejaron el mismo nombre en griegos y romanos, Némesis. Otro que es interesante es, en la cultura griega, es Cronos. Este Cronos luego se le cambió el nombre a Saturno. Y Cronos dice que personifica el paso del tiempo y la abundancia. De ahí que nosotros tenemos en nuestros relojes es cronómetro.
Y viene de ese Dios, Cronos, cronómetro, el que marca los tiempos. Interesante. Aún hasta en el reloj que tenemos nosotros, tiene que ver con un Dios pagano. Ahora, hermano, eso no significa que usted no tenga que usar reloj, ¿verdad? Porque muchos pueden agarrar eso para hablar de estas cosas. No significa de que usted no tenga que usar un reloj. O sea, eso es parte de lo que el mundo ha metido. Pero lo que estoy enseñando es eso. O sea, cómo hay dioses para todo. Han puesto dioses, politeísmo. Y esa es la otra cara de la moneda de que no hay Dios. Y hay otros muchos, pero voy a hablar de este último. Y es, en la mitología griega, Selene. Esta Selene, en la romana se le cambió el nombre a Luna. Esa luna tan hermosa que nosotros vemos. Luna. Y dice que es diosa de la luz lunar, de las artes mágicas. Luna. Hermanos, y es interesante en todos, de verdad, en este politeísmo, hermanos, porque en la misma tradición, en el catolicismo, hermanos, hay dioses para todo. A tal punto que creo que hay un dios o una diosa, no sé, para las solteras, para que tengan novio o esposo, no sé, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo es que se llama? San Antonio es, ¿ok? Eso yo decía que era es un santo. Hay hermanos, politeísmo, hay dioses para todo. Hay dioses para todo, o sea, usted ve, oiga, hay infinidad de dioses. Yo no sé cuántos de ustedes ven, inclusive, ¿cómo se llama? En la televisión hay un programa donde todos los días dan, Canal 7, donde sale, hoy es el día de San no sé qué. Todos los días está dedicado a un santo, a un Dios. Absolutamente todos los días, a tal punto que en aquellos tiempos, hermanos, por eso cuando alguien nacía, los abuelos se iban y empezaban a ver el almanaque. Y en el almanaque decía, hoy es día de Pascualo. Ok, entonces nacía el bebé y le ponían Pascualo. Y si era mujer, Pascuala. Sí, hermanos, yo creo que los más viejos saben que eso es verdad. A mí me lo han contado y yo digo, gracias Dios que no estuve en ese tiempo. Hermanos, pero eso era una realidad. Todos los días del mundo tienen un Dios al cual se les ha enseñado el mundo a que hay que adorarlo. Politeísmo. Entonces pasamos, iglesia, del ateísmo, de no hay Dios, Dios no existe, pasamos a todo lo contrario, a politeísmo. El politeísmo, montones de dioses, hermanos, y eso lo hemos metido, y hoy, yo no sé hasta dónde, hermanos, perdónenme en lo que voy a decir, tal vez no sé si la gente lo tomará bien o lo tomará mal, pero aún en la misma iglesia cristiana, hermanos, hoy son espíritus para todo. Y yo no sé hasta dónde a veces empiezan a endiosar todas esas cosas. Oiga, todo lo que la gente ve, hoy en día usted tiene que reprender espíritus de toda clase de cosas. Y yo no sé hasta dónde eso es politeísmo también. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, hermanos, Jesús fue muy claro donde Él enseña, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque tengo que estarme yo preguntando o tengo que estarme preocupando, hermanos, por espíritu de una cosa y espíritu de otra, dándole nombres a todas las cosas, hermanos. ¿Me entienden? No sé si me entienden. Y con eso termino, porque esta era la enseñanza, hermanos. Yo no sé hasta dónde esto puede hablarnos y enseñarnos a nosotros en relación a lo que el mundo cree de Dios. Y terminamos con esto, 1 Corintios, capítulo 8, del 4 al 6. 1 Corintios, capítulo 8, del 4 al 6. 1 Corintios capítulo 8, del 4 al 6.
¿Lo tenemos, iglesia? ¿Alguien me puede leer el título que viene ahí arriba? En el capítulo 8. Lo sacrificado a los ídolos. Ve lo que le dice Pablo a esa iglesia de los Corintios, hermanos, porque la iglesia de Corintio estaba situada en la ciudad de Corintio era un lugar donde había muchos dioses, había mucha idolatría. Y no solamente había mucha idolatría, sino que también había mucha perversión sexual por la diosa que ahí estaba, que era tipo de esta Afrodita, que era la diosa del amor. Y la forma de ellos adorar a esta diosa, hermanos, eran teniendo relaciones sexuales y aún con vírgenes. A tal punto que la gente, por ejemplo, cuando la gente iba a ir a Corintio, oiga, para que tengan una idea, la gente llegaba y decía, vamos a ir a corinticiar. Esa palabra corinticiar era como decir, vamos a ir a tener relaciones sexuales desenfrenadas. Era un lugar, yo no sé, para traerlo tal vez al tiempo de hoy, como he oído, tal vez tipo Las Vegas, es un lugar de desenfreno. Es un lugar de libertinaje, completamente. Igual era esa ciudad de Corintio, y por eso la gente decía, vamos a corinticiar, vamos a ir a la depravación sexual completamente. Era una ciudad entregada a la idolatría y entregada a la perversión sexual. Por eso la carta a los Corintios es una carta de amonestación, de exhortación a la iglesia, porque la iglesia estaba abrazando todas estas cosas y las estaba viendo como normales. Pero vea lo que Pablo les escribe en relación a los ídolos. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, entiéndase en viandas alimentos, que se sacrifican a los ídolos, sabemos nosotros los creyentes que un ídolo nada es en el mundo. ¿Por qué un ídolo nada es en el mundo, hermanos? Porque eso es filosofía humana, eso es de hombres. Hermanos, ¿cómo le van a pedir y ponen una estampita o ponen un muñeco y empiezan a pedirles y le prenden una vela? Eso no es nada en el mundo, eso es nada. Pedirle al sol. ¿Cómo le va a pedir al sol? O a la luna. O a San Antonio. Para que me dé novio o novia o esposo, no sé cómo es la cosa. Eso no es nada. Entonces dice, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. ¿Cuántos sabemos eso? No es nada en el mundo. Y oigan esto, y que no hay más que un Dios. Solamente hay un Dios. Solamente hay un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Solamente hay un Dios. Versículo 5. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra. Que ya vimos montones de dioses que hay en el cielo, que hay en la tierra. Aunque hay muchos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores ahí entendiéndose en el cielo y en la tierra, para nosotros los que hemos creído realmente en Cristo, los que tenemos como fundamento la verdad de Dios, su palabra, dice, para nosotros sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hermanos, y es interesante porque al final en el versículo 6 Pablo habla de un Dios Padre y un Señor Jesucristo, y él acababa de afirmar que ¿cuántos dioses hay? Solamente uno. Solamente hay un solo Dios representado en tres personas, pero solamente hay un Dios. En el mundo vemos las dos caras de la moneda. Primeramente el ateísmo, que está agarrando mucha fuerza, pero también vivimos en un mundo politeísta donde todos son dioses.
Pero sin embargo, para nosotros los creyentes, para los hijos de Dios, los que hemos creído, los que el Señor se nos presentó en el camino, solo hay un único Dios verdadero al cual adoramos, le damos la gloria, creador del cielo y de la tierra, porque todo lo que hay fue creado por nuestro Dios. Amén. Y por eso la Biblia dice que ese Dios es un Dios invisible, que nadie le puede ver, porque Él habita en luz inaccesible. Es un Dios enteramente grande, poderoso, hermanos, inmensamente grande, que creó los cielos, y por eso no tenemos una imagen para adorar al Señor, pero sabemos que está en todo lugar y que camina con nosotros. Amén, iglesia. Nos ponemos en pie para orar y dar gracias a Dios por su palabra, que es la que nos habla y nos enseña. Yo no sé cuántos en este lugar, cuántas personas en este lugar que hoy me han escuchado, tal vez venía de un contexto, todavía de un contexto donde cree de que tal vez Dios no existe. O al contrario, ha creído en muchos dioses. Déjeme decirle que la Biblia enseña que solo hay un único Dios. Y solo hay una forma para ser salvos también, y es a través de Jesucristo. Aunque unos no crean y otros más bien crean en un montón de dioses, la Biblia es muy clara y nos enseña a creer en el único y verdadero Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted ha escuchado esta palabra hoy, yo le invito, y si usted es de una de estas personas, vuélvase a Dios, entréguele su vida a Cristo. Él es el Señor y el Salvador de su vida, y solo Él existe y es real. En los que hemos creído, pues darle gracias a Dios, porque Dios nos ha mostrado su gloria, su grandeza, y le reconocemos y sabemos que para nosotros no existe ningún otro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has mostrado hoy y nos has hablado, donde, Señor, tu palabra nos advierte de tener cuidado de la filosofía, Señor, del mundo, conforme a las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos cada vez más la iglesia en medio de una generación cada vez más atea. Ten misericordia, Señor, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, Señor. Ten misericordia, guárdalos. Señor, permítenos mostrarles a ellos el amor que te tenemos y cuánto creemos en ti, para que ellos tomen su decisión por Cristo, Señor, para que la filosofía del mundo no los engañe, Señor, no los arrastre a creer que Dios no existe, o todo lo contrario, también a creer que hay muchos dioses a los cuales se les pueden pedir, Señor. Donde tu palabra es bien clara de que no hay más Dios que tú, Señor, porque no hay otro Dios, dice tu palabra. Tú creaste los cielos y la tierra, Señor, y dice que, Señor, la creación tuya da testimonio de que tú eres real. Por eso aquellos que no creen no tendrán excusa, Señor. Tu palabra se cumple donde dice el necio en su corazón: no hay Dios, Señor. Pero aquí estamos tu pueblo, los que tú has redimido y escogido para ti, Señor, para darte honra, para darte gloria, reconociendo que tú eres nuestro único Dios soberano y eterno, al cual vamos a dar siempre la honra, la gloria, la alabanza y la exaltación, Señor. Y un día, por toda la eternidad, Señor, estaremos contigo, honrando tu nombre, porque tú eres el único Dios verdadero por siempre, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le damos una